condensador porque finalmente tenemos un par de placas planas paralelas, placas que son conductoras. Esas placas se conectan a una fuente, por lo tanto, lo que se hace es fijar una diferencia de potencial entre las placas. Hagamos un análisis, algo que ustedes ya vieron cuando estudiaron campo eléctrico. Si nosotros tenemos el par de placas planas paralelas, si fijamos una diferencia de potencial entre ambas, ya sabemos que eso nos llevará a cargar las placas. Allá lo puse positivo a las de arriba. Esto queda, en realidad no es mío, es una foto o un gráfico que saqué del server. Las placas quedan positivamente cargadas, la superior y la inferior negativamente cargada. Estamos en condiciones de decir también de que en el interior habrá un campo electrostático que ha de nacer en las placas positivas y termina en las placas negativas. Si hay una partícula cargada, esta partícula cargada será atraída por la diferencia potencial que existe entre las placas. Ahora, si ingresa con una determinada velocidad, cualquiera, esta partícula, vamos a suponer que sea positiva. Esta partícula, dentro de este campo electrostático, seguramente se desvía. ¿Por qué? Porque al existir un campo electrostático, ya sabemos que existe una fuerza que actúa como efecto sobre la partícula. Entonces, lo que hará esta fuerza será desviarla y en algún momento seguro impactará contra, en este caso, la placa negativamente cargada porque está positiva. Creo que en el práctico de ingeniería hay un problema parecido donde tienen que hacer un cálculo de distancias de impactos y demás. Bueno, entonces, hay una fuerza positiva, hay una fuerza de origen eléctrico que desvía esta partícula y tiende a llevarla hacia la placa negativa. Lo que se hace con el selector de velocidades es fijar un campo magnético en esta región del espacio, o sea, entre las placas, de manera tal que exista una fuerza magnética que compense a esta. ¿Sí? Porque nosotros ya sabemos que si la fuerza, bueno, no la fuerza magnética, si la fuerza total se anula, la velocidad dentro de una región, la velocidad de la partícula dentro de una región, permanecerá constante. Entonces, si nosotros fijamos un campo magnético aquí, entrante, ¿por qué entrante? Porque si esta es la velocidad, entonces la velocidad de la partícula llevo hacia el campo magnético, ¿sí? Entonces la fuerza magnética que actúa sobre la partícula cargada estaría dirigida hacia arriba, ¿está bien? Entonces, ¿por qué elijo otra vez así el campo magnético entrante? Todo depende de cómo quiera yo anular a esta fuerza. Tengo que buscar una fuerza que tenga la misma dirección pero sentido contrario, por eso es entrante en este caso. Entonces, esta fuerza es de origen magnético. Ahora, la suma de las dos fuerzas, que en realidad es decir, la composición de las dos fuerzas, me tiene que dar igual a cero. Esta composición de la fuerza eléctrica más la magnética se denomina fuerza de Lorentz, que es la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Entonces, como esta fuerza, como la fuerza de Lorentz se anula, esta partícula ya no recibe el efecto de un agente externo que haga que su trayectoria sea desviada. Por lo tanto, esta partícula atravesará la región comprendida entre las placas. Pero para esto tenemos que
conseguir los valores exactos de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. En realidad, lo que vamos a hacer es fijar la diferencia de potencial entre las placas, porque eso es lo que vamos a manejar de manera manual, y la intensidad del campo magnético. Entonces, si nosotros decimos que la fuerza eléctrica es igual a la magnética, ¿sí? Bueno, ya está, ya sabemos cuál ha de ser la velocidad con la cual la partícula puede abandonar este selector de velocidad, es decir, puede abandonar esta región comprendida entre las dos placas. La velocidad con la que la partícula sale acá estará dada por la relación entre el campo eléctrico y el magnético. Que en realidad nosotros, o quien trabaje con un selector de velocidad otra vez, lo que hará es fijar la diferencia de potencial entre los extremos, entre los bornes de la batería en realidad o del generador, o lo que es lo mismo entre las placas del selector de velocidades. Ahora, el selector de velocidades siempre se utiliza como complemento de algún otro instrumento. Este otro instrumento o sistema puede ser un espectrógrafo de masa. El espectrógrafo de masa es un sistema que nos permite analizar los isótopos que posee un elemento químico. Entonces, básicamente, antes del selector de velocidades, se tiene un recipiente que es donde se coloca la sal que se quiere analizar. Se tiene un selector de velocidades, ese selector de velocidades me indicará cuál ha de ser la velocidad de la partícula con la cual ingresa a esta región amarilla que aparece aquí. Y acá hay dos cuestiones. Tenemos el selector de velocidades. Aquí vamos a fijar la diferencia de potencial y el campo magnético en el selector de velocidades. Lo voy a llamar B sub 0. Esto, acá escribo diferencia de potencial porque es lo que se maneja. En realidad, para la fórmula, lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico, pero eso es fácil porque si tenemos esta distancia entre las placas, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, fijamos la diferencia de potencial y el campo magnético en el selector de velocidades. Esto lo que hará es fijarme la velocidad de la partícula, pero a la salida del selector de velocidades. Esa velocidad tiene una dirección que es perpendicular al campo magnético que existe en esta región del espectrógrafo de masa. En esta región hay un campo magnético también fijado, pero no necesariamente el valor de este campo magnético es igual a este. No necesariamente. En algunos casos coincide, en otros no. ¿Por qué otra vez este campo magnético tiene que ser perpendicular a la velocidad? Porque ya sabemos cuál es la trayectoria que describe la partícula que ingresa con una velocidad que forma un ángulo de 90 grados con el campo magnético. Ya sabemos que obedece a las leyes del movimiento circular uniforme. Por lo tanto, seguramente recordarán lo que vieron en mecánica. Podríamos calcular la velocidad tangencial, la frecuencia angular, el periodo, digamos, tenemos todas las leyes que nos permiten conocer el movimiento de esta partícula. Entonces, si esta partícula ingresa con una velocidad que es perpendicular a este campo, otra vez ponemos los 4 dedos de la mano derecha, indicando la dirección de la velocidad de la partícula, la llevamos hacia este campo,
y el pulgar nos indica cuál es la fuerza que actúa. Estoy suponiendo que esta carga es positiva. Recuerden que si fuera negativa, tendríamos que decir, bueno, si la fuerza magnética actúa hacia arriba sobre esa partícula positiva, sobre la negativa, tendrá la misma dirección pero en sentido contrario. Vale decir que la partícula se desviaría en esa dirección. Bueno, en esta región del espacio hay un campo magnético fijado que otra vez no necesariamente es igual a este. Este me sirve para fijar la velocidad de salida de la partícula del selector de velocidad, es decir, fijar la velocidad de la partícula al ingreso del recinto propiamente dicho que corresponde al espectrógrafo de masa. Bueno, la fuerza magnética entonces actúa hacia arriba. Vale decir que esta partícula seguramente se desviará formando o tratando de formar una circunferencia. Lo que sucede es que aquí se coloca en el límite del recinto una placa fotográfica. Entonces, como hay un límite, la partícula es despedida del selector de velocidades, ingresa en esta región, describe una trayectoria semicircular. Pero nosotros ya sabemos que si la trayectoria es semicircular, el radio de la supuesta circunferencia dependía de qué? De la masa de la partícula, de la carga de la partícula, de la velocidad de la partícula y de la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético de este campo magnético. Tengan cuidado con eso, por el tema de los problemas. En los problemas se les da los dos valores. Se les dice cuál es, si este es el selector de velocidades para que fijen la velocidad y el existente en el recinto del espectrógrafo de masa. Sobre todo para los de química, que son quienes, a quienes se les pide el resolver este tipo de sistemas. Bueno, entonces, si nosotros sabemos cuál es el radio de esta circunferencia, que se puede medir porque nosotros en la práctica se puede medir esta distancia que en realidad sería el diámetro de la semicircunferencia si dividimos por donde tenemos el radio. Y el radio de esta circunferencia dependerá de la carga, de la masa, de la velocidad y del campo magnético. En realidad, lo que interesa estudiar muchas veces es la relación masa-carga de la partícula. Si el elemento que estamos estudiando tiene más de un isótopo, entonces la partícula que ingresa en esta región del espacio tendrá la misma velocidad, pero describirá una trayectoria diferente. Entonces, por ejemplo, sobre la placa fotográfica habrán dos marcas. Que existan más de una marca significa que estamos en presencia de un isótopo diferente, dos isótopos de elemento en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estudiamos desde el punto de vista atómico, el núcleo de este elemento, del átomo de ese elemento, tendrá la misma cantidad de protones, pero la diferencia radica en el número de neutrones. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ahora les voy a mostrar un esquema, tienen tres, o sea, si hicieran el estudio, en el espectrógrafo deberían aparecer tres marcas. Es decir, una correspondiente al protio, al deuterio y al tritio. Es decir, en este caso, en el caso del protio, tendríamos un protón. En el caso del deuterio, tendríamos un protón más un neutrón. Y en el caso del tritio, tendríamos un protón más dos neutrones. El número de protones no cambia porque acuérdense que el número atómico del hidrógeno es 1. O sea, si tiene un electrón, tiene un protón, ¿sí? Pero
En realidad, el diámetro de la semicircunferencia dividimos por 2, dijimos, tenemos el radio, por ejemplo, de primero. Medimos el diámetro, dividimos por 2, tenemos el radio. Conocer, vamos a suponer que no tenemos el valor de la masa, la carga sí, porque la carga va a ser la del electrón, que es la misma que la del protón. La velocidad la vamos a conocer y el campo magnético también lo vamos a conocer. Entonces, nosotros podemos obtener el valor de la masa. La masa nos va a dar en kilogramos, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer es dividir por un UMA. ¿Cuánto vale la unidad de masa atómica? A ver, de química. Los alumnos de química. Cuando dividimos por la unidad de masa atómica, vamos a saber qué cantidad de partículas hay dentro del núcleo. Entonces, ¿cuánto vale un UMA, unidad máxima atómica? ¿Qué cosa? Sí, ya sé, pero ¿qué representa? Está relacionada con qué. En física por ordenador tienen el esquema de un espectrógrafo de masa. Pueden elegir el elemento que quieren analizar y pueden fijar el campo magnético dentro del recinto propio que pertenece al espectrógrafo de masa, y pueden fijar el campo eléctrico y el campo magnético en el selector de velocidades. Es decir, ustedes pueden elegir la velocidad con la cual la partícula abandona el selector de velocidades. Vamos a suponer que, bueno, elegimos el hidrógeno, que es lo que recién les di. Si ustedes marcan la trayectoria, obviamente tienen 3 marcas. Cada una corresponde a un isótopo del hidrógeno. Entonces, ahí arriba tienen un ejemplo, el ejemplo para el caso del hidrógeno. Tienen 3 radios que se pueden medir en el espectrógrafo de masa. Si se mide el radio, si se conoce la velocidad con la que ingresa al espectrógrafo de masa, se conoce la carga, se conoce la intensidad del campo magnético, se puede calcular la
En el primer caso da 0,97. En realidad lo que se hace es redondear siempre el valor que se obtiene. Entonces da aproximadamente 1 UMA, en el segundo caso da justo 2 y en el tercero se redondea a 3. Eso significa que dentro del núcleo, en el primer caso, tendríamos una carga, es decir, un protón. En el segundo caso tenemos 2 partículas, es decir, es un protón porque sabemos que es hidrógeno, por lo tanto, si tiene un electrón tiene que tener un protón. Y la otra partícula es un neutrón. Y en el caso, y en el tercer caso, que nos da 3 sumas, tendríamos un protón y 2 neutrones dentro del núcleo. Tenemos los tres isótopos. Bueno, ahí pueden jugar con los distintos elementos. A ver el caso del helio. Fíjense que allí aparentemente habrían 2 marcas. La segunda no se logra identificar dónde impacta. Lo que tenemos que hacer entonces es aumentar seguramente el campo magnético acá para que se desvíe, para que la fuerza magnética que actúa sobre esta partícula sea mayor, por lo tanto la desviación sea mayor. Entonces vamos a ver si aumentamos el campo magnético en el interior. La desviación es mayor. Entonces, como ahora sí podemos leer en la regla graduada el impacto de los 2 isótopos para determinar en realidad el radio, bueno, tendríamos que hacer los mismos cálculos que el caso anterior. De todas maneras, allí tienen las respuestas, les va a dar el número de isótopos que tiene cada elemento. Para el caso del helio y los otros elementos las cuentas no están hechas, pero bueno, tienen que medir el diámetro, dividir por 2 y obtienen el radio para poder identificar la cantidad de isótopos que tiene cada uno de los elementos. Esta relación que aparece aquí, masa carga, es la relación que normalmente se estudia en el caso de trabajar con un elemento desconocido. En el caso de decir, bueno, trabajo con hidrógeno, con helio, con carbono, son elementos ya conocidos y se conocen los isótopos de esos elementos. Pero si tomamos una muestra cualquiera y analizamos, el análisis que se hace o el estudio que se hace es la relación de masa-carga. Otra vez, se puede medir el radio, el campo magnético en la región del espectrógrafo propiamente dicho se conoce, y la velocidad con la cual ingresa o sale del selector de velocidades también se puede medir, porque vamos a conocer la diferencia de potencial entre las placas, que está fijada, y el campo magnético también dentro de las placas. Entonces, conociendo la velocidad, que es lo que se hace ahí es reemplazar por el campo eléctrico y el campo magnético entre las placas. Esta relación es la que nos permite identificar los isótopos de un elemento. Pasamos la carga al otro miembro y lo que hacemos es calcular la masa. La masa nos va a dar en kilogramos, dividimos por un UMA y eso nos va a indicar la cantidad de partículas que existen dentro del núcleo. Para química que tienen los problemas. ¿Alguna pregunta? Sobre todo los pocos, algunos de química que enseguida. Problema de parcial, no, problema de práctico, pero problema de parcial. Así que no se olviden de sus tablas químicas para el segundo parcial. Esto que aparece acá, esta D es la distancia que existe entre 2 marcas continuas. Dice D2 menos D1 porque es la
Este es el diámetro de la semicircunferencia mayor y el diámetro de la semicircunferencia menor. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, estas dos marcas, se puede medir esta distancia entre dos marcas. Y eso es fácil de hacerlo, de relacionar con los diámetros, porque tenemos este diámetro, el de la circunferencia menor, y el diámetro de la circunferencia mayor. Si hacemos la diferencia, nos da la distancia entre las marcas. Esto lo puse ahí porque, bueno, fue pregunta de parcial, no me acuerdo, no hace 2, 3 años, 3 o 4 años, me acuerdo. Bueno. Este es el caso que recién les mostré, el de trabajar con el átomo de hidrógeno y tener los 3 isótopos. En física por ordenador les muestra los cálculos, les muestra los datos y hacen los cálculos y bueno, tienen que obtener valores parecidos, pueden jugar con otros elementos. Bueno. Otro dispositivo que hace uso del concepto de fuerza magnética y su relación con la velocidad de una partícula que se mueve en un campo magnético, el ciclotrón o acelerador de partículas. Básicamente el ciclotrón consta de este recinto metálico que ustedes ven allí. Está fraccionado, está formado en realidad por 2 recintos metálicos que tienen la forma de una V. Cada parte tiene la forma de una V y por eso se le llama V. Entre las V hay una fuente con sal. Esa sal proporcionará los iones que uno quiere acelerar. Existe también un un selector de velocidades porque necesitamos identificar cuál es la velocidad con la cual ha de ingresar la partícula a uno de los recintos. Cada parte del ciclotrón, es decir, cada vez, está conectado a un oscilador eléctrico, que no es más que una fuente de corriente alterna cuya frecuencia se conoce. Se conoce y se puede regular. Entonces, ¿cómo funciona el ciclotrón? Tenemos una partícula positiva, conocemos la velocidad con la cual ha de ingresar porque esa partícula viene de un selector de velocidades. De esa velocidad con la cual sale del selector nosotros conocemos que esa velocidad de 1 que aparece allí en pantalla. Ingresa a esta V, a la derecha, porque una vez que se ha conectado el ciclotrón al oscilador electrónico, la D de la derecha estará cargada negativamente y la otra positivamente. Es decir, hay la diferencia potencial entre las dos D. Entonces la partícula es atraída por la D de la derecha, está cargada negativamente. Esta partícula ingresa con una determinada velocidad está cargada negativamente y está positivamente. La partícula ingresa con una velocidad 1. En esta región, en toda la región del ciclotrón, el 2D, hay un campo magnético fijado, porque esto está ahí. Si esto fuera, imaginemos un cilindro, el ciclotrón, existen 2 electroimanes que están fijando, un par de electroimanes que fijan el campo magnético, por lo tanto el campo magnético en este caso, fíjense que es perpendicular
al área de las 2D. Por lo tanto, es perpendicular a esta velocidad de la partícula. Si es perpendicular el campo magnético a la velocidad, ya sabemos que esta partícula describe una trayectoria circular. En este caso, describe una trayectoria semicircular porque tienen acá el límite de la D. Cuando la partícula llega a este extremo de la D, se invierte la polaridad de las D. Entonces, este pasa a ser positivo y este pasa a ser negativo. Por lo tanto, esta partícula positivamente cargada es atraída por esta D. Pero es fuertemente atraída porque acuérdense que hay una fuerza que actúa sobre esta partícula. Entonces, es atraída por esta D y por lo tanto existe una velocidad tangencial al movimiento mayor que esta. La partícula ha sido acelerada en esta región. Entonces, esta velocidad será mayor que esta. Pero otra vez, esta velocidad con la que ingresa, una velocidad 2, sigue siendo perpendicular al campo magnético que hay en la región. Por lo tanto, ingresa al campo magnético. Por lo tanto, otra vez se desvía y describe una trayectoria semicircular. Cuando llega la partícula a este extremo, otra vez se invierte la polaridad y ocurre lo mismo. Esta partícula es fuertemente atraída por esta D y por lo tanto, como es acelerada, aumenta su velocidad en esta D. Las velocidades van aumentando conforme la partícula pase de una D a otra. Bueno, eso por un lado. Yo les dije que las D están conectadas a un oscilador eléctrico, a una fuente. La fuente tiene una frecuencia. Esa frecuencia tiene que ser igual a la frecuencia del movimiento circular. Es decir, espero que lo recuerden, si ustedes están trabajando con una partícula que describe una trayectoria circular, existen magnitudes que caracterizan el movimiento: la velocidad tangencial, la frecuencia angular, la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, etc. A nosotros lo que nos interesa es esta, la frecuencia angular del movimiento de esta partícula dentro de la esfera. Esta frecuencia angular del movimiento de la partícula tiene que ser igual a la frecuencia de oscilación, que es la frecuencia de cambio de la fuente corriente alterna. Si las dos frecuencias coinciden, decimos que estamos trabajando en una frecuencia de resonancia, que es llamada frecuencia del ciclotrón. Ahora, estas partículas aumentan su velocidad. ¿Hasta cuándo aumentarán la velocidad? Y aumentarán la velocidad mientras permanezcan dentro de una de las 2D. Vale decir que la velocidad final dependerá del radio de la D. Entonces, cuanto mayor sea el radio del recinto, obviamente mayor va a ser la velocidad con la que puede ser disparada. Por lo tanto, la aceleración es mayor. Eso significaría que la energía cinética puesta en juego será cada vez mayor. Pero esa energía cinética que aumenta siempre es a costa de algo. Obviamente, a costa de la diferencia potencial que se fija entre los dos recintos y a costa de el campo magnético que también se fija. Ahora, ese campo magnético que se fija en un ciclotrón puede ser cada vez más intenso. Lo que pasa es que para aumentar la intensidad del campo magnético necesitamos aumentar en dimensiones al electroimán que fija este campo magnético. Leía por ahí que
el tema del aumento de los electroimanes, si nosotros quisiéramos aumentar alrededor de 10.000 veces el campo magnético en un ciclotrón, necesitaríamos más de 10.000 hectáreas de electroimán. Imagínense lo que significaría montar un electroimán así de grande. ¿Sí? Entonces, se puede acelerar una partícula o un montón de partículas, se puede incrementar la energía cinética, pero siempre a costa de la diferencia potencial que se fija y del campo magnético que también se fija con un electroimán. Bueno, acá tienen en pantalla la velocidad, depende de R, la máxima velocidad con la cual es disparada una partícula dependerá del radio de la B. Y la energía cinética puesta en juego, bueno, la energía cinética ustedes la estudiaron, ¿cómo se calcula? Depende de la masa de la partícula y de la velocidad al cuadrado. La máxima velocidad será fijada por el radio de la B. Para el caso que tienen en física por ordenador, tienen un ciclotrón chiquito porque el radio, el máximo radio es de 50 centímetros y esto es lo que se usa normalmente, excepto la máquina de Dios. En física por ordenador tienen este esquema. Este esquema corresponde a un ciclotrón, tienen las D conectados al oscilador. Bueno, pueden elegir la partícula que ustedes quieren acelerar. Acá hay un protón elegido. Pueden determinar la diferencia de potencial, es decir, pueden elegir la fuente ustedes. Y pueden elegir el campo magnético que fija el electroimán en el ciclotrón. Con esos datos, bueno, ustedes marcan la trayectoria y les va a indicar cómo la partícula describe esa semicircunferencia y cómo se acelera en el ciclotrón. Y luego les indica cuál es la energía cinética alcanzada por esa partícula bajo estas condiciones. Pueden también jugar con los valores allí. Claro que la energía está expresada en electronvoltios, pero bueno, ahí tiene la relación entre Joule y electronvoltios. Hay otra actividad dentro del física por ordenador donde ustedes pueden fijar la frecuencia del oscilador eléctrico. Lo que pasa es que esta frecuencia no puede ser cualquiera. La frecuencia del oscilador eléctrico tiene que coincidir, y para eso tenemos que recordar cómo se calculaba la frecuencia en un movimiento circular. La frecuencia del movimiento circular de la partícula dentro de la las D, tiene que coincidir con la frecuencia del oscilador. Bajo esa condición pueden poner en funcionamiento al ciclotrón y acelerar la partícula y obtener la energía cinética puesta en juego. Allí arriba escribí una expresión importante porque sirve para resolver muchos problemas desde el punto de vista energético. Cuando hacemos un balance energético, recuerden que la energía no se crea ni se destruye, siempre hay una transformación energética. Entonces, cuando se establece una diferencia potencial entre las D y hay una partícula cargada que se mueve ingresando a una de las D, fíjense que tienen ahí un producto de la carga por la diferencia potencial.
Es decir, otra vez, el aumento de energía cinética está relacionado con la variación de la energía potencial. Esta energía potencial depende de esta diferencia de potencial que se está fijando entre las redes. Es decir, siempre es a costa de algo. Esta diferencia de potencial se fija gracias a un oscilador eléctrico. Ese oscilador eléctrico requiere de alguna cantidad de energía para poder fijar la diferencia de potencial. No es que se crea nomás la energía cinética en el ciclotrón, perdón, es que aumenta porque sí, es siempre a costa de algo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, el efecto Hall, y ahora más para ingeniería. Cuando hablamos del efecto Hall, vamos a construir un sistema de la siguiente forma. Vamos a tener un conductor, pero no vamos a tomar un conductor en volumen, sino que vamos a tomar una cinta conductora, es decir, tendrá una longitud, esa cinta conductora tendrá un ancho y un mínimo espesor. Si nosotros tenemos un conductor, sabemos que hay cargas que se mueven, cargas libres, hay portadores de carga, y esos portadores de carga, que son los electrones, que se mueven en una dirección, me indicarán que la corriente eléctrica tiene un sentido de circulación justamente contrario al movimiento de los electrones. Entonces vamos a suponer que la corriente eléctrica en esta cinta conductora tiene un sentido de circulación que coincide con el eje X. Tenemos en esta región también un campo magnético que coincide con el eje Y. Fíjense que las partículas que se mueven a lo largo del eje X tienen una determinada velocidad. Se mueven, tienen una velocidad. Esa velocidad es perpendicular al campo magnético. ¿Sí? Entonces, si es la velocidad perpendicular al campo magnético, la fuerza magnética que actúa la desvía de su trayectoria original. Esa fuerza magnética es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Entonces, si ustedes ponen los 4 dedos de la mano derecha indicando la velocidad, la dirección de velocidad de las partículas y llevan hacia el campo magnético, la fuerza que actúa iría hacia arriba. Quiere decir que esa fuerza magnética lo que está haciendo es desviar a la partícula cargada positivamente de su trayectoria original y la está llevando hacia arriba. Entonces, cada partícula positiva que ingresa, pongamos un tramo del conductor, es desviada hacia arriba, debido a la fuerza magnética. Bueno, pero si las partículas positivas están siendo desviadas a la parte superior, quiere decir que el exceso de cargas positivas están quedando sobre la parte superior de la cinta. Y por lo tanto, en la parte inferior habrán cargas negativas. ¿Sí? Si esto ocurre, ya sabemos también que hay un campo eléctrico fijado. ¿Y qué más sabemos? Y que también se establecerá una diferencia de potencial entre los extremos de la cinta. Ahora, ¿cuánto tiempo ocurrirá esto? Es decir, que existe una carga que se mueve, que debido al campo magnético aparece una fuerza magnética que desvía a la partícula cargada y la lleva, la deposita en la parte superior.
¿Cuánto tiempo? Y hasta que esto esté totalmente cargado, ¿sí? Hasta que se sature. Cuando esto ocurra, bueno, ya no habrá partículas que se desvíen. Las partículas ingresarán con la velocidad y continuarán. Fíjense que estaríamos otra vez en presencia de otra forma de un selector de velocidades. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que esta fuerza magnética se anula con esta fuerza eléctrica dentro del conductor. Como la fuerza de Lorentz es cero, todas las otras partículas que ya no entran acá perdón, porque son positivas, siguen su rumbo con una velocidad constante, uniforme. Cuando está saturada cada parte de la cinta conductora, es decir, ya no hay desviación de partículas, se mide la diferencia de potencial. A este potencial se le llama potencial de Hall y al campo eléctrico fijado en el interior se le llama campo eléctrico de Hall. Cuando uno mide el potencial de Hall, este potencial nos indica el signo y la densidad, es decir, de portadores de carga que se mueven en esta cinta conductora. Entonces, nosotros podemos decir ahora, bueno, pero todo esto lo sabíamos. Sabíamos que iba a ocurrir todo esto. Pero la importancia es que Hall hace esta experiencia y descubre este efecto y hace las mediciones mucho antes de esta idea de corriente eléctrica debido a las cargas que se mueven en el hilo conductor. Entonces, la idea, el concepto de corriente eléctrica aparece después de esta experiencia. La idea de portadores de carga aparece después de esto. El mismo modelo de Thomson, el átomo, el modelo atómico de Thomson, aparece luego de la experiencia de Hall. Es decir, Hall fue un pionero en todo esto. Y esa es la importancia y por eso esa es una de las importancias. La otra es que en la actualidad se trabaja con este efecto de Hall cuando se estudian nuevos conductores. El conductor es aluminio, cobre, bueno, metales que uno ya conoce, cobre sobre todo, que es lo que más se utiliza en la práctica. Bueno, el efecto es conocido, pero cuando se introducen nuevos elementos, por ejemplo los superconductores, la importancia radica en medir este potencial de Hall, porque el valor del potencial de Hall nos indicará primero el signo de los portadores de carga y luego la cantidad por unidad de volumen de esos portadores de carga que se mueven dentro de ese superconductor. Cuando se mide esta diferencia de potencial, bueno, ahí tienen el desarrollo de lo que recién les conté y que no es nuevo porque ya lo vimos en el selector de velocidades. Cuando se mide la diferencia de potencial, a ver, hagamos un repaso. La velocidad con la que se mueven estas partículas, ya sabemos que se fija porque la fuerza eléctrica y la magnética son iguales. O sea, la fuerza de Lorentz es igual a cero, que es lo que está escrito por ahí. Entonces, lo que tienen escrito ahí arriba es la fuerza magnética igual a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica podemos determinarla, ¿por qué? Porque no hay más que el producto de la carga por el campo eléctrico, pero el campo eléctrico de Hall. Ahora, el campo eléctrico de Hall lo podemos determinar. ¿Por qué? Y porque nosotros podemos medir el voltaje de Hall. Medimos el voltaje de Hall, pero además conocemos cuál es el ancho de la cinta. Entonces ya podemos fijar el campo eléctrico en el interior, que es lo que aparece ahí en algún lugar. Ahí está, el delta B igual a E por D. D es el ancho de la cinta
promedio de las partículas que se mueven dentro de una red cristalina, considerando que es la velocidad promedio entre dos choques sucesivos de una carga. Esta velocidad de deriva media, nosotros la habíamos escrito en su momento como la intensidad de la corriente sobre N es el número de portadores de carga por unidad de volumen. Por la carga, el Q que aparece y la carga del portador, por el área. Y sobre área, corriente sobre área, no es más que densidad de corriente. Ahora, el área es el área transversal de la cinta. Área transversal de la cinta. Por eso está escrito por ahí cómo calculan el área acá. Es la sección del conductor. El ancho del conductor por el espesor. El espesor es muy pequeño, muy chiquito. Bueno, la diferencia de potencial se puede escribir en función de la corriente que se puede medir, el campo magnético que se mide porque se fija en el lugar donde está la cinta conductora. Esto es el número de portadores de carga, que en realidad es el número de electrón de valencia de cada elemento. La carga del electrón y el espesor de la cinta. Perdón, el ancho de la cinta. El espesor de la cinta. El ancho, no me acuerdo. Tengo largo. Esto es ancho que le llamé, me parece, D. Y el espesor, creo que es el T que aparece. Es el espesor, esto tiene que ser el espesor, es T. Esto que está acá. ¿Sí? Es muy pequeño. Este valor 1 sobre M por Q, que aparece ahí como R, es el coeficiente de Hall. Para los alumnos de ingeniería que estén interesados en estudiar este tema con mayor profundidad, en el KIR, que es un libro muy viejito y las ediciones, ya no hay ediciones nuevas de KIR, es muy bueno, ahí está muy bien explicado. Este coeficiente de Hall nos indica el aporte de cada elemento por átomo. Es decir, cuántos electrones o cuántos portadores de carga entrega cada átomo de elemento a la conducción. Por ejemplo, si uno utiliza como cinta conductora un metal monovalente como el cobre o la plata, el valor de ese voltaje de Hall es negativo, pero además nos indica que el aporte de este elemento a la conducción es de un electrón por átomo. En el caso de otros elementos como el aluminio, tras medir el voltaje de Hall, que nos da un valor negativo, el valor numérico de ese voltaje, haciendo las cuentas, nos indica que el aporte del elemento a la conducción es de más de un electrón por átomo. Hay otros elementos, y acá elegí solamente dos, el berilio y el zinc. Hay otros elementos nuevos que, usados en esta experiencia, al medirse el voltaje de Hall, se obtiene un valor positivo. Es decir, lo que me está diciendo es que evidentemente se está trabajando con portadores de carga positivas, pero no quiere decir que sean protones los que se están moviendo, sino que nosotros habíamos dicho que cuando un electrón se mueve de un nivel a otro, el espacio que dejó quedó positivamente cargado, y a
mayoría lo va a ver en física atómica, cuando vean las bandas de valencia y vean las distintas series permitidas. Y química, lo vamos a ver, vamos a hacer una introducción cuando veamos física atómica. No vamos a usar todas las fórmulas de la física cuántica sobre todo, pero alguna idea les voy a dar. Bueno, llegaron a ver todo el profesor Gómez, la parte de Ampère y Dios de Sabor, y el ejemplo también, hasta el ejemplo bueno. La próxima clase que quiero dar es la de magnetismo en medio material. No la voy a empezar ahora. Es un poquito más complicado en el sentido de que tenemos que hacer estudios a nivel atómico. Sí convendría que revean, así como acá van a tener que rever el tema de frecuencia angular para el movimiento circular, que revean momento cinético, momento angular y momento magnético. Lo único que vimos es el momento magnético. Necesito de esos conceptos para continuar con la clase. O sea, yo voy a seguir el tema que ustedes después puedan captar, porque hay mucha relación entre todos los momentos debido al movimiento en particular de un electrón en su orbital o el electrón sobre su propio eje, como partícula que describe una trayectoria circular y como partícula que se mueve, que es una corriente eléctrica que genera un campo magnético. Entonces, hay dos conceptos ahí, el de momento magnético y el de momento cinético y el de momento angular. Son los tres momentos que vamos a analizar. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quedó pendiente sobre fuentes de campo magnético? Sobre el campo magnético, antes de terminar, dos propiedades fundamentales que seguramente el profesor Gómez le habrá dicho. Dos propiedades fundamentales y están en la disciplina. Para quedarme tranquila nada más de qué se dijo. Así como las propiedades que vimos para campo eléctrico, el teorema de Gauss, que se lo tienen que supermanejar con el parcial, el flujo de campo eléctrico depende solamente de la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. Por un lado tenemos el flujo de campo eléctrico y por el otro lado tenemos la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada que es igual a ¿cuánto? Parciales de izquierda, ¿no? ¿Qué es igual a cuánto? ¿A cuánto? A cero. Es igual a cero. ¿Y eso qué significa? Que el campo electrostático es conservativo. El viernes es cuánto, que es el parcial. En el caso del campo magnético, también tenemos la expresión de Gauss para el campo magnético, es decir, el flujo de campo magnético o el flujo de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie cerrada es igual a cero. Esto enfatiza el concepto de la inexistencia del monopolo magnético. Es decir, nosotros habíamos dicho que una de las fuentes, la fuente natural de campo magnético, es un imán. Y las líneas de campo son cerradas. Entonces, vamos de norte a sur, son cerradas. Entonces, cualquier superficie que nosotros pongamos, superficie
Entonces, el teorema de Gauss para el campo magnético es igual a 0. Esto enfatiza la idea de la inexistencia del monopolo magnético. Y por el otro lado, tenemos que hablar también de la circulación del campo magnético. Y entonces se enuncia, ¿cuál es? Ampère. La circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada depende de la corriente eléctrica neta que atraviesa una superficie encerrada por esta trayectoria. Es decir, si nosotros tenemos un conductor y aquí hay una corriente, I1, esta corriente es la que está vinculada a la circulación del campo magnético. Esta superficie es la superficie atravesada por la corriente. Esta línea cerrada es la trayectoria de la que estamos hablando. Si yo tengo, vamos a imaginar acá, otra corriente, entonces acá la corriente neta, tendrá que ser la composición de las dos corrientes. Seguramente una será positiva y la otra negativa para indicar que los sentidos de circulación son correctos. Así como para el campo eléctrico, estas son las dos propiedades fundamentales del campo magnético. El Gauss para el campo magnético y Ampère que habla de la circulación. Son dos ecuaciones que luego las volvemos a retomar en ecuaciones de Ampère. Lo mismo va a ocurrir con campo eléctrico. Las dos ecuaciones o propiedades fundamentales del campo eléctrico, luego las retomamos en ecuaciones de Maxwell. Esta la vamos a modificar, Maxwell después encuentra que hay que modificarlo, así que la vamos a modificar. Y vamos a explicar por qué. El viernes, les recuerdo, no voy a dar clases de teoría, no voy a dar un tema nuevo, pero sí vamos a hacer, voy a dar las clases de consulta, voy a venir acá y voy a dar las clases de consulta. Así que de 8 a 10 estará el licenciado Gómez con las ingenierías y luego sigo yo acá en el aula, para que quiera hacer consulta. Bueno, si no hay una pregunta, termino. ¿Cuáles son los errores de anotación que se sigue más? Los errores en la anotación, o sea, como uno escribe las fórmulas y todo. A ver. ¿Qué errores usted ve más comunes? Más comunes. Uno de los errores, operaciones vectoriales, ya les muestro por qué. Operación vectorial, cuando tiene que calcular el campo eléctrico o la fuerza eléctrica, no pueden hacer directamente el cálculo. Vamos a suponer que sea campo eléctrico. Si se vendrá un sistema de partículas cargadas, seguramente se les refiere a un sistema. Entonces vamos a suponer, vamos a tomar acá. La pregunta será, por ejemplo, calcular en este punto P el campo eléctrico debido a una carga, vamos a llamarle Q1 y a esta carga Q2. Sean iguales o diferentes, no importa. Vamos a poner la 1 negativo y el otro positivo. La pregunta será determinar el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto. Determinar el campo eléctrico, obtener el campo eléctrico o calcular el campo eléctrico significa identificar todos los elementos de la magnitud vectorial. Muchos
toman esta distancia. Este es un error por empezar. El otro tema es, bueno, vamos a suponer que elijan cualquier distancia, hacen esa cuenta y terminó el cálculo del campo eléctrico de la carga 1 y hacen algo parecido para obtener el campo eléctrico y no solamente común en los parciales, no me acuerdo qué día que vinieron a hacer una consulta y se me plantearon esto. También es un error que creo que perdura. Y luego lo que hacen es suman los dos y está el campo eléctrico en el punto. Esto es lo que no se puede hacer. Lo coherente, y no solamente lo coherente, sino aplicando las definiciones, es, si yo quiero calcular el campo eléctrico, tengo que recordar que necesito una carga de prueba. Esta carga de prueba es positiva por convenio. Lo que hago es colocar esta carga de prueba acá y analizar cuál es el efecto de la carga de prueba debido a esta carga. ¿Y cuál es el efecto de esta carga de prueba debido a la presencia de esta carga de prueba? Entonces, si esta es positiva, la carga de prueba, y esta es positiva, seguramente esta es repelida. Es repelida, pero la dirección del campo eléctrico en este punto, debido a esta carga, tiene que ser la misma que la fuerza. Ahora, la fuerza tiene una dirección que va a depender de esta línea de acción, que es la línea de acción que une a las dos cargas. Entonces, acá voy a tener la fuerza y también el campo eléctrico. Solo dibujo el campo eléctrico porque es lo que me están viendo. En este caso, este campo eléctrico tiene una sola componente. En este caso. Vale decir que para este caso es simple. Si yo conozco la carga, R tengo que identificar. Y R va a ser la distancia que hay entre la carga que provoca el campo eléctrico, la carga fuente, y el punto en cuestión. Entonces, para este caso, R1 sería esta distancia, que es lo que tendríamos que usar. Y luego tengo que hacer un análisis similar, me olvido de esta carga y trabajo con esto. Entonces, esta carga que es negativa, ¿cómo actúa sobre esta? Esta tiende a ser atraída por esta porque es negativa. Entonces habrá acá una fuerza, pero la dirección es coincidente con la del campo eléctrico, y este es un campo eléctrico debido a esta carga. Ahora lo que tengo que hacer es la composición de fuerzas, o composición de campos eléctricos, de composición de vectores. Entonces, en forma gráfica, acá es simple, porque si yo aplico el método de paralelogramo en forma gráfica, es que esto tiene que ser el campo eléctrico total. Ahora, en forma analítica, bueno, tendré que hallar el módulo y la dirección. El módulo, ¿cómo lo tengo? Aplicando Pitágoras. Y la dirección, ¿cómo hallarlo? Calculando este ángulo. Y este ángulo no es más que tangente, puede ser tangente opuesto sobre adyacente o cotangente, da lo mismo, es el inverso de la tangente para este caso. Este sobre este. Algunos de los datos van a tener. Eso por un lado. Otro error, vamos a suponer que tengamos un hilo conductor cargado. Conozco la densidad carga lineal o la carga total. Vamos a suponer que lo colocamos acá en estos dos puntos. Entonces, es como que tengamos las líneas, los hilos cargados así, saliendo o entrando. Y si uno lo mira desde acá, lo que vería sería la cabeza de las varillas. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Y lo trabajo como si fuera carga. Es decir, todo esto será lo mismo, pero la diferencia radica en que una varilla cargada crea un campo eléctrico que no tiene esta forma. El campo eléctrico de una varilla, ¿se acuerdan? La ancha sobre
Bueno, hacen algo parecido, pero con la expresión de la variable. ¿Sí? Van a tener que hacer la composición de los campos, hallar los campos de sustancias, todo eso lo van a tener que hacer, pero con la expresión propia del campo debido a un hilo conductor. Otro error, si se les pide, por ejemplo, la diferencia de potencial entre este punto 1 y un punto 2 debido a estas dos cargas. Hay el potencial en el punto 1 debido a la carga 1 y la carga 2. Hay el potencial en el punto 2 debido a la carga 1 y a la carga 2. Y hago la diferencia entre las dos. Esa diferencia potencial. Acá obtendremos un potencial 1 y acá un potencial 2. ¿Cómo hay el potencial 1 en este punto? Acá por la cara, por la distancia, a la carga 1, por eso uno a la otra. Bien. Y lo mismo hago acá. Y luego hago la resta entre las dos. ¿Sí? Esto es algo que no me acuerdo que lo hayan hecho. No, bien. Algunos salivaron y hicieron la resta. Pero calculan por ahí el potencial acá y parece que no pueden calcular en otro punto y no saben que, no sé si no saben o no relacionan que la diferencia es la resta entre los dos. Obviamente les dará positivo o negativo dependiendo de cómo hagan la diferencia, pero eso indicará que están tomando un punto respecto de otro, uno de mayor potencial respecto a otro o viceversa, nada más. Bueno, este es un error común. Acá el problema fundamental es el tratamiento de vectores. El tratamiento con vectores es fatal, Yo espero que hayan mejorado respecto del diagnóstico que hemos tomado. En el diagnóstico, creo que, bueno, ingeniería el profesor Gómez le comentó, a química yo no sé si le ha comentado el profesor Rodas, pero el 80 y algo % de alumnos de química no sabe trabajar con vectores. No sabe trabajar con vectores. Les da lo mismo sumar directamente vectores, poner vector o no poner vector, sumar, restar, no saben. No saben, el 80 y algo, no me acuerdo exactamente de más del 80%. Yo espero que hayan mejorado en este tiempo. La otra cuestión es que no identifican un campo. En el caso del diagnóstico era gravitatorio, pero si el campo gravitatorio no identifican, me preocupa que identifiquen el campo eléctrico ahora, que es una magnitud otra vez vectorial, es un campo vectorial. En el caso del campo eléctrico, y esto me acaban de preguntar ahora, antes de parciales de viernes, ¿cómo determina la dirección del campo eléctrico? La dirección y el sentido depende de la fuerza. ¿Cómo yo sé cuál es el sentido de la fuerza eléctrica que actúa en este punto? Y porque yo tengo que colocar aquí la carga de prueba. Cuando se les pide campo eléctrico, recuerden la carga de prueba que tienen que poner en el punto en cuestión. No importa si tienen 1, 2, 10.000 cargas, no importa. Luego van estudiando de a pares esta carga con la carga de prueba y me olvido de todos mis otros. Luego,
cuando tengan algo así, primero hagan el análisis vectorial, indiquen los vectores en el grafo. Una vez que tienen los vectores, que indican el campo eléctrico o la fuerza eléctrica, indiquen cuál será la resultante del campo eléctrico o la fuerza eléctrica. Y luego comiencen a hacer el análisis para hacer los cálculos. Otro error vamos a suponer que yo tengo una placa cargada positiva o negativamente. Tengo una placa que tiene una densidad de carga. Si yo coloco aquí una carga, si esto está cargado positivamente y la pregunta fuera ¿cuál es el signo de esta carga para que el campo eléctrico sea, tome un valor y me indique la dirección? Vamos a suponer que el campo eléctrico resultante tenga, que tenga esta dirección. Y es conceptual. Para que el campo eléctrico tenga esta dirección en este punto, esto tiene que estar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque yo coloco la carga de prueba acá y la carga de prueba sería repelida por esta placa. Si es repelida, la fuerza tiene esta dirección y sentido, por lo tanto el campo eléctrico en este punto tendría esta dirección y sentido. Ahora, si no hablo de campo eléctrico y hablo de fuerza, y la pregunta es ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el signo de esta carga para que la fuerza resultante sea esta? Esta carga tiene que ser positiva, porque esta tiene que ser repelida por esta. ¿Cuál es la magnitud de la carga? Esa es la segunda pregunta que me voy a hacer. Primero tengo que saber qué signo es. La magnitud de esta carga para que la fuerza valga tanto, y tendría que hacer la composición, o sea, la fuerza es igual a la carga, a esta carga, acá, por esta carga, por la carga total, porque las dos están interactuando, sobre la distancia que hay entre ambas, al cuadrado. Entonces, si yo tengo la fuerza, hacer el cálculo al revés, si yo tengo la fuerza, conozco el área del sigma, puedo hallar la carga total, con esa carga total, la distancia, el valor de la fuerza, ya puedo hallar la carga. Pero el problema o el error es el conceptual. Primero no identifican el signo de la carga y se quedan allí grabados. En lugar de pensar cómo reacciona esta carga, me parece que se anula. La pregunta es al revés nada más. Normalmente le damos la carga de esa partícula, la carga de una placa, y se le pide la fuerza. Bueno, si hacemos al revés el cálculo, ahora le damos la fuerza y le damos los otros datos y tienen que hallar el valor de esta carga hasta el pasaje de término. Pero primero tienen que identificar cuál es el signo de la carga. Y allí donde se queda hasta nula. O sea, no entiendo por qué. Es simple. Otro error. Hay un problema para ingeniería. Está muy lindo. Que es la carga que tiene una determinada velocidad, una carga, la base de carga se conoce, que tienen distintas velocidades. Hay variación de energía cinética y este problema lo tienen que resolver desde el punto de vista energético, puede ser desde el punto de vista cinemático. Hay en el gráfico que tiene. ¿Cómo? Si hay cualquiera esté en el gráfico, o lo hayamos visto en la teoría, como no distinto, cualquiera de esos hay. Esto no puede trabajar con desde el punto de vista directo cinemático o dinámico. Lo tiene que trabajar desde el punto de vista energético. ¿Sí?
preguntado sobre ese problema. Muy irresuelto. Bueno, con respecto a Gauss, sí. De bajar la referencia en el tiempo potencial, colocamos el cero en el punto que nos conviene, ¿no? Sí. Sí, porque en realidad siempre trabajan con el delta del potencial. Entonces, ubican, si no les dicen cuál es la referencia, ustedes lo ubican el delta. El problema con Gauss radica lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una esfera cargada. Si la esfera es conductora, las cargas se ubican en la superficie. Pero si la esfera no es conductora, es decir, que el problema no dice tenemos una esfera conductora, tenemos una esfera cargada, que está cargada no quiere decir que está conductora. Vale decir que si está cargada, hay una densidad de carga volumétrica que identifica a la distribución de cargas en la esfera. Y el problema cuando aplican Gauss es que si se les pide en el interior el campo eléctrico, tienden a tomar la carga total de la esfera. Y la carga total no es la que provoca el campo eléctrico en el interior. Gauss dice que el flujo de campo eléctrico depende de la carga neta, pero encerrada por la superficie gaussiana. Entonces, si esta es la superficie gaussiana, solo me interesan las cargas que hay en el interior. Este es un error más que frecuente. Vale decir que tendrán que calcular esta carga. Si conocen la densidad de carga y conocen el volumen de la esfera, pueden sacar la carga en el interior. Esa carga es la que tienen que poner acá. Y el otro error es, si calculan el campo eléctrico acá y se les pide afuera, la carga ya es la carga total, porque el único lugar donde existe carga es acá, en la esfera. Entonces, esa carga es la carga que está aquí dentro de toda la esfera. Es la carga que está dentro de esta superficie gaussiana. Esa es la que me interesa. Pero, esa superficie es la gaussiana. Vale decir que yo estoy considerando esta superficie gaussiana. Entonces, cuando hagamos la integral de esta superficie, yo tengo que tener en cuenta que es pi, el 4pi por r al cuadrado, donde r es el radio de esta superficie gaussiana. Este es un error muy frecuente, muy frecuente. El otro error frecuente, ahora que me acuerdo, cuando trabajan con condensadores, y esto para cualquiera de los dos, porque en uno tendrán membrana y en el otro tendrán o circuitos, y el otro tiene circuitos. Cuando hablan de condensadores, cuando tienen conexiones, en paralelo o en serio, bueno, ustedes verán cuándo aparece que 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la sumatoria de las capacidades de los condensadores. Esta suma es suma de fracciones y lo que se les pide es la capacidad equivalente. Creo que cuando vimos capacidad yo se los había dicho. Este es un error más que frecuente, no saben sumar. Se les pide capacidad equivalente, hacen una suma, y muchas veces es una suma común y es lo que nos dan como capacidad equivalente. Y esto está mal. O sea, está mal, se le anula el ejercicio. Así que ya les digo, les anuncio a los alumnos de ingeniería que si se dan cuenta que hicieron mal, o cuando ven su parcial se dan cuenta que hicieron mal, ni pregunten ni pidan consideración porque está mal.
error. Otro error. No saben identificar las líneas de campo de cualquier carga. Si tenemos, a ver, acá tenemos un hilo cargado. Las líneas de campo, vamos a poner estos campos positivos. Vamos a las líneas de campo eléctricos. ¿Cómo? Caliente. Caliente. Claro que lejos se va a deformar. Acá tenderá a ser radial, pero lejos tendrá a deformarse porque si esto es fuente, habrá algún sumidero en algún lado. Entonces, lejos de una línea, pero de los dos lados, ¿no? Y si esto es infinito, continuará caliente y a lejos seguramente se deformará. Si tiene esta forma, bueno, ya han visto cuando creo que tenían una placa